Bueno, pues este es mi sketchbook, yo soy Irene, hola si no me conoces. Este vídeo es un poco distinto al resto de mi canal, primero porque estáis escuchando mi voz y segundo porque voy a estar trabajando en algo completamente fuera de mi zona de confort, como son los fondos o paisajes, escenarios, como queráis llamarlo. Aquí podéis ver los 3 primeros días del reto porque este vídeo va a empezar en el día número 4. ¡Vamos allá! Y si este vídeo empieza en el día número 4 es porque comencé el reto sin pensar en la posibilidad de que pudiera ser un vídeo para el canal. Pero una vez ya había hecho ya los 3 primeros días tenía un poco más de confianza y pensé que podría quedar un vídeo chulo. También agradezco en parte haberlo hecho sin grabar porque hubiera quedado un vídeo extremadamente largo y además creo que empezar directamente grabando me hubiera puesto mucha más presión y lo hubiera pasado peor, como me pasó en el 4.º día, que yo no sé si era porque estaba grabando, si era porque era una imagen muy complicada, pero no me salía nada como yo quería. No estaba mezclando los colores de una forma que me gustasen y creo que en general me estaba centrando demasiado en pequeños detallitos, porque esta imagen es como que tiene muchas piedras, muchas grietas, muchas cosas, un poco rococó. Y me frustré muchísimo haciéndolo, pero bueno, al final creo que lo salvé un poco, porque mi idea era trabajar exclusivamente con wash, como mucho retocar algo con lápiz de color, pero al final aquí tuve que sacar los lápices de color y ponerme ahí pum, porque no había manera. Así que bueno, me vais a ver sufrir aquí un rato mientras trabajo con los lápices de color y poco más. El 5.º día quería tomármelo un poco con más calma después de la frustración del día anterior y también quise probar a grabarme de una manera un poco distinta con otro plano, pero no salió demasiado bien porque el setup no era el apropiado para mí y tuve que recortar la mitad de los vídeos porque era todo mi cabeza básicamente. Así que el 5.º día se va a quedar un poco más corto que los demás, pero creo que vais a poder ver igual de bien el proceso, que empieza con el boceto igual que el día anterior, con este fondo verde radiactivo. Y en este caso el paisaje es bastante sencillo, es una montaña con una casa en primer término. También estaba usando una foto de referencia y creo que conseguí un poco mejorar respecto al 4.º día, configurar la pintura de una manera un poco más general, aunque sí que sigo teniendo mis momentos de centrarme en una piedrecilla o en una raja en mitad de la montaña y más pequeña que nada, pero bueno,
en general estoy bastante contenta con cómo ha quedado esta quinta ilustración. Estoy bastante contenta con cómo ha quedado el reto en general. Me gusta mucho verlo en mi sketchbook y creo que aporta bastante variedad. Y es algo que al haberme puesto como un reto diario, tenía ganas de hacer todos los días. Me levantaba por la mañana y decía, qué ganas tengo de hacer el paisaje diario, lo cual es algo que yo no hubiera dicho en mi vida. Ok, pues el día 6 es en el que empieza lo bueno de verdad, porque como habréis podido ver, decidí intentar seguir un tutorial de Bob Ross y dejadme que os diga, no me había estresado tanto pintando en mi vida, o sea, el pibe va a una velocidad que no es ni medio normal. Aquí es el momento en el que accidentalmente pinté la bandera republicana y tuve bastantes problemas porque yo no sé con qué pintura trabajaba Bob Ross, pero no era gouache. Y lo estaba pintando todo como con la pintura fresca y eso con el gouache es un poco inviable porque la estás reactivando constantemente y todos los colores se te mezclan y estaba montando una impresionante. Entonces tuve que parar en varias ocasiones para dejar que la pintura se secase un poco y fue un poco agobiante. Este fue el momento en el que intenté usar una espátula porque Mr. Bob dijo vamos a usar una espátula y dije ¿por qué no? Y con la textura del gouache pues no fue la mejor idea. Pero bueno, yo seguí intentándolo lo mejor que pude. Por favor no vayáis buscando el vídeo original, no quiero que comparéis cómo se supone que tiene que verse esto. Como veis estoy mezclando la pintura de una forma muy frenética. Ese era mi estado mental mientras pintaba. Y aquí a continuación podéis ver el momento exacto en el que perdí la cabeza, porque Bob dijo que el cuadro se había terminado y yo no me lo tomé bien. Y la segunda parte de la página que estáis viendo aquí es que quise volver a pintar el mismo paisaje, pero con una forma de trabajar un poco más acorde a lo que suelo yo hacer o a cómo funciona el gouache. Pero el vídeo estaba quedando obscenamente largo, así que os he ahorrado el proceso de esa mitad porque iba a ser básicamente verme pintar la misma escena 2 veces.
Para el último día tenía una idea un poco distinta de lo que quería hacer. En un principio quería redibujar una de las ilustraciones que había hecho el verano pasado, pero la noche anterior encontré este cuadro y me obsesionó la forma en la que estaban pintadas las nubes y dije sería interesante intentar replicar ese efecto, porque también me di cuenta de que no suelo poner mucha atención a cómo juego con la pincelada dentro de los cuadros, entonces me parece un ejercicio muy interesante y al final no sé si se entiende exactamente qué son nubes, pero me gusta mucho cómo ha quedado el efecto de la textura, que al final era un poco difícil de conseguir con el wash, y también estoy muy contenta con la paleta de color. Por otro lado, también quise practicar a replicar esa misma escena que ya había representado, pero con una paleta de color distinta, y sería un poco como si fueran esas mismas nubes pero de noche o cuando están anocheciendo, que también es una referencia a una de esas ilustraciones que había pensado en replicar, porque esta era más o menos la gama de color. Vais a perdonarme que no me di cuenta que esto está bastante desenfocado, pero quería mostrar un poco los colores con los que estaba trabajando y espero que al menos se pueda entender un poco lo que está pasando. Tristemente para vosotros, creo que las ilustraciones que más me gustan son las de los 3 primeros días, pero creo que también se asemejan un poco más a las cosas que más me gustan o más me interesan a la hora de representar un fondo. Por ejemplo, el tercer día es una escena que yo diría que es lo que más me llama,
y el hecho de integrar los personajes en el fondo. Pero de todas formas, espero que este vídeo os haya parecido lo más mínimamente interesante y que hayáis disfrutado viendo el reto, viéndome hacer este ejercicio, y nos vemos en el próximo.